presidenta. Gobierna quien quiere y quien puede. A mí no me da pena de los gobernantes, me da pena de los gobernados. De manera que cuando uno asume la responsabilidad se atiene a las consecuencias. Ya me gustaría sustituirle. Yo no tendría ningún problema en sustituirle. Ninguno. Tengo una pequeña dificultad, que necesito 31 diputados. Todo se andará, pero no es fácil. De manera que cuando uno gobierna se atiene a las consecuencias y cuando estamos en la oposición también. Pero también le tengo que decir lo siguiente. Frente a otras opciones de oposición, nosotros cada vez que decimos que hay que gastar aquí, decimos de dónde hay que sacarlo. Lo que no hacemos es la cuadratura del círculo. Salario para todo el mundo, carreteras para todo el mundo, y luego bajar los impuestos. Esta cuadratura sí que no la hace Nueva Canarias, no la ha hecho nunca. Siempre hemos venido aquí, en las enmiendas a la totalidad, a las leyes de presupuesto, y donde hemos dicho que faltaba dinero para atender las necesidades sociales o las inversiones públicas, hemos dicho de dónde se puede sacar. Eso no lo hacen todos, como usted bien sabe. Porque subir los impuestos no es popular y seguramente no de voto, pero lo que es impepinable es que si no hay más ingresos no puede haber más gastos. Y por supuesto que es una idea conservadora la de la austeridad fiscal, ¿eh? No le quepa la menor duda. Vea usted la literatura internacional y los economistas moderados están en contra. Solo están absolutamente a favor los que son muy de derecha, muy liberales, los que creen que todo se regula en el mercado y que los derechos individuales, los derechos colectivos se los busca cada cual en función de su capacidad adquisitiva. La idea que sustenta la austeridad fiscal, el ajuste fiscal que se ha impuesto en Europa es una idea conservadora, contraria a la mayoría, y por eso ha quebrado 50 millones de puestos de trabajo, por eso se han cerrado cientos de miles de empresas, por eso se privatizan servicios públicos esenciales, por eso la economía pública está donde está. Y yo lo que sostengo es que en Europa, en España y aquí han seguido al rajatabla esa política. Yo puedo entender que te tienes que mover en unos límites, pero yo creo que ustedes tenían algo más de margen. Siempre pongo un ejemplo que les retrata y que tiene una significación cuantitativa razonable. El año 12 y 13, el déficit, el escaso déficit autorizado a las comunidades autónomas, porque hubo una distribución del déficit de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas absolutamente injusta. El Gobierno español se queda con el 70% de la capacidad de endeudamiento, teniendo el 20% del gasto, y le endosan las comunidades autónomas el 20%, teniendo pues el 40% del gasto. Pero así todo, a ustedes les sobraron 240 millones, años 12 y 13. Cuando tengamos los datos de la contabilidad nacional, veremos si en el año 14 del 1% de déficit autorizado no le ha sobrado dinero. Yo estoy casi seguro de que sí, pero ya veremos. Y cabría también ajustar otras cuestiones y cabría rebelarse y no defender la austeridad. Es que cuando uno defiende el déficit como una política, otra cuestión es que te veas obligado, insisto en esto. Pero encima defenderlo como la buena política para el futuro de Canarias, a mí me parece que eso no es razonable o es una idea razonable en los ámbitos conservadores. De forma que nosotros sostenemos que hay que hacer una reforma fiscal en España, sin ninguna duda. Ahí está lo sustancial de la capacidad fiscal. Y decimos lo que dicen los papeles de la OCDE. La presión fiscal en España está por debajo de los países de nuestro entorno, sensiblemente por debajo. El gasto público asociado a los servicios básicos, educación, sanidad, pensiones, políticas de infancia, está por debajo, en términos absolutos, absolutamente por debajo, pero en términos relativos por debajo de los países de nuestro entorno. Y nosotros venimos aquí a decir que hay que hacer un esfuerzo fiscal mayor para atender la sanidad, para atender el derecho a la vivienda de la gente, para que se puedan hacer las carreteras, los aeropuertos y los puertos. Lo decimos siempre. Hay otros que dicen, insisto, que no, que hay que bajar los impuestos y gastar más, que no se puede hacer. De manera que nosotros sí creemos que en la política fiscal está una de las claves de la justicia social. Se redistribuye riqueza en las sociedades avanzadas a través del empleo, que es una manera absolutamente clave para socializar la riqueza, empleo de calidad, por cierto, para que sea empleo de verdad, y a través de las políticas públicas. Las sociedades modernas más desarrolladas cohesionan con el pleno empleo y con políticas públicas sanitarias, pensiones, etcétera, que redistribuyen la riqueza. Eso ha hecho que las sociedades más poderosas, más equilibradas, más democráticas,
Por cierto, con más impuestos sean las sociedades del centro y del norte de Europa. Tercera cuestión, territorio y turismo. Ninguna duda que el turismo es determinante, ninguna duda que hay que preservar el medio ambiente y el territorio porque es un aliado del progreso del turismo. No tiene sentido seguir creciendo en base a los intereses de las minorías, comprometiendo el territorio y el medio ambiente. Por eso algunos hemos defendido siempre la sostenibilidad con mayúsculas, que no cabe todo, que no cabe el libre mercado absoluto en esta materia cuando hay un territorio frágil, cuando hay un medio ambiente limitado, cuando hay un territorio que hay que preservar para las futuras generaciones, de manera que nosotros somos firmes partidarios del crecimiento con limitaciones cuantitativas y con criterios cualitativos, para que lo que se haga se atempere con los intereses generales, porque detrás de cualquier instalación de estas características hay carreteras, hay que producir energía, hay que producir agua, hay que eliminar residuos, hay que generar seguridad, hay que dar respuestas sanitarias, de manera que las inversiones no pueden estar al margen de la planificación ni el impacto sobre el territorio. Eso está en nuestras leyes, por cierto, leyes de directrices de facto casi derogadas en esta década, prácticamente medio derogadas, por cierto, sin orden ni concierto, porque hemos tenido 4 o 5 leyes. Ahora tenemos la Ley de Medidas Urgentes, la Ley de Armonización y Simplificación, la Ley de Modernización y Renovación, la Ley de Inversiones Estratégicas y, escuche bien, y la modificación de la Ley Turística, que se lo voy a simplificar porque ya lo discutiremos aquí, ese día le voy a pedir que venga. Barra libre, escúcheme bien, barra libre. En los términos que está redactado, que sepa usted, hemos presentado una enmienda a la totalidad, nosotros somos partidarios del respeto a los planes insulares, sin duda ninguna, a los modelos turísticos sobre el sistema de ordenación general. Pero lo que ha hecho esa ley en la modificación precipitada, yo diría que improvisada, es barra libre. Y nosotros no estamos de acuerdo con la barra libre en el uso del suelo y del territorio. Nosotros somos firmes partidarios de la renovación de la planta antigua y de las ciudades turísticas. Y por eso hablamos de €1 al día por turista y estancia, como hace medio mundo, para contribuir a una gran tarea que es mejorar nuestro destino. Y mejorar nuestro destino pasa, entre otras cuestiones, por promocionarlo bien, pero también por cualificar los espacios físicos. Y, sinceramente, yo sé que habrá que captar recursos de Europa, captar recursos del Gobierno español, habrá que captar recursos de los procesos de convenio urbanísticos en las ciudades turísticas y habrá que poner recursos del erario público puro y duro. Cuando nosotros planteamos la tasa turística, lo que estamos planteando es que de ahí puede salir una parte de los recursos para cualificar el destino. Porque nosotros tenemos un problema con el sistema turístico, y usted que ha viajado bastante lo sabe. Tenemos un problema de que tenemos un destino poco diferenciado, con poca personalidad. Tenemos el mejor clima del mundo, esta es una sociedad tranquila, estamos muy cerca de nuestros clientes, a pocas horas de avión, pero tenemos un destino poco diferenciado, con pocos valores añadidos propios, donde la gente viene a comer y a tumbarse en la hamaca. Sería bueno que vinieran a comer, a tumbarse en la hamaca, a hacer senderismo, a hacer deporte, a hacer congresos, de manera que tenemos que cualificar el destino y diferenciarlo, y las inversiones contribuyen sin duda a ello. Y también significa diferenciar los destinos turísticos que no son de masa, léase El Hierro, La Gomera y La Palma, que necesitan cualificar su oferta turística con inversión pública para generar masa crítica y capacidad de atracción. Sobre el tema de la sanidad, esto lo conozco yo bastante. Ustedes las cifras las manejan, pero yo también. Yo menos veces utilizo las cifras porque si no, no nos entiende. Hicimos la transferencia sanitaria en el año 94 y ya sabe usted que yo jugué allí un papel significado. Y en esa transferencia cogimos el peor sistema sanitario de España, el peor, sin duda, en todos los ratios, con los mismos medidores de ahora. Y construimos en 5 años, escucha bien, señor presidente, 500.000 metros de instalaciones sanitarias, de 200.000 a 700.000. Capitalizamos todo el sistema. Escuche bien, contratamos 7.000 trabajadores más, porque pasábamos de la cola, que era la gente se moría infamemente, con problemas que podían ser evitados. Hicimos un gran esfuerzo, casi 100.000 millones de las antiguas pesetas, para posibilitar el doctor Negrín, el Hospital de La Palma, el Hospital de La Gomera, el plan director del materno, la duplicación del insular, el plan director de la Candelaria, también el plan director del Hospital Universitario, casi todos los centros de salud de la época, el sistema de emergencia.
Y fue un momento de pasar del peor sistema sanitario de España a empezar a explosionar. Pero ahora estamos otra vez en una crisis. Yo no me alegro. El 80% de los amigos de siempre son de la profesión por razones lógicas. Y hay en estos momentos desánimo. Los servicios de urgencia esta tarde de muchos hospitales públicos están por encima de lo razonable. Las urgencias siempre son urgencias. Siempre hay cosas imprevistas, si no, no se determinarían como urgencias, pero hay serias tensiones, porque no es neutral 400 millones menos. No es, desgraciadamente, demostrable que estamos razonablemente bien. Tenemos un problema y un problema serio. Como tenemos un problema en el sistema educativo, claro que el abandono escolar se ha corregido, porque la gente se fue del sistema educativo en el boom del crecimiento, por cierto, con leyes más restrictivas. Aquí se construía en barrancos y playas y había bosques de grúas, lo que quiere decir que lo que determina la inversión, contrariamente a esa máxima liberal que ha terminado contagiando a su gobierno, de luego en la ley turística última, esta sin duda ninguna, se han impuesto las ideas conservadoras de las minorías, de que la culpa de lo que le pasa a la economía es de la regulación, que alguna responsabilidad tendrá, pero no es lo que lo determina, porque hace una década y media se construía con leyes más duras, más controladoras, más reguladoras, y se construía mucho. ¿Y qué hicieron los chicos nuestros? Se fueron a trabajar y abandonaron la escuela. ¿Qué está pasando ahora? Que los chicos que se fueron a trabajar abandonaron la formación y ahora no tienen ni trabajo ni formación y muchos están volviendo. Y, desde luego, los nuevos no se pueden ir porque es que no hay trabajo. De manera que el abandono está muy relacionado con el modelo de crecimiento que hemos tenido. En relación a Lanzarote. En Lanzarote siempre ha ocurrido una cosa, se lo decía mi compañero Fabián Martín, durante casi toda la democracia, con alguna excepción. Además, coincide en mi etapa en la presidencia, donde esa no fue la tercera isla en inversión, siendo la tercera en población y en economía. Ha sido una isla, a pesar del peso específico que ha tenido en los gobiernos diferentes a lo largo de los años, se le ha respondido menos que a otras. Y ese sentimiento yo creo que está anidado en una parte importante de los habitantes de esa isla. Cierto es que en el tema del POSEI, si hubiera que hacer, y eso lo comentaba con Fabián, una reclamación dura es al Gobierno de España porque nos ha abandonado en el POSEI adicional. El POSEI adicional fue un programa ideado por este Parlamento en la línea de que el POSEI tradicional, el POSEI europeo, no daba para el tomate, para el sector vitivinícola, para el sector ganadero. Y se dijo, oiga, como no llegamos con esto, hagamos un esfuerzo propio, Gobierno español y Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ha incumplido una parte, pero el Gobierno español lo ha incumplido todo. Todo. Y eso es verdad y eso hay que reconocerlo. Y con respecto a su aeropuerto, sin duda ninguna, que sepan los ciudadanos y ciudadanas de cada una de las islas del archipiélago que tengan necesidades en su aeropuerto, que van a estar comprometidas después del proceso de venta de la mitad del accionariado, porque los intereses privados no van a mirar ni el valor estratégico ni el interés social, solo la cuenta de resultados. Y acabo, señor presidente. Este es nuestro último debate de política general por ahora en este Parlamento. Yo quiero, y también me dirijo al vicepresidente y al resto de los miembros del Gobierno, con los que hemos tenido coincidencia. Hemos coincidido en defender el no al petróleo, el no a la privatización de AENA, en defender un modelo de financiación justo, estar en la media. Hemos defendido que los presupuestos nos traten igual que a los murcianos. Por supuesto, ya no aspiramos a que nos traten como a los vascos o a los catalanes. Y hemos tenido niveles de coincidencia en la defensa de Canarias en el contexto español y europeo. Y hemos tenido muchas diferencias en la política interior. ¿Cómo ordenamos las cosas? ¿Cómo orientamos la economía? ¿Cómo se hacen las leyes del territorio? ¿Cómo se gestiona la prestación canaria de inserción? La dependencia, la sanidad, ¿cómo se ordenan los recursos? Y hemos tenido diferencias. Pero yo, ahora que usted vuelve a la vida, digamos, más personal, más privada, pues lo que pretendo es, primero, reconocerle el esfuerzo que ha hecho. A usted se le podrá criticar muchas cosas y yo soy un crítico, como lo ha visto aquí más de una ocasión. Pero le ha dedicado tiempo, energía y ha puesto valor. Y hoy una cuestión que aprecio en usted porque yo me considero de esa estirpe. No se deja influir fácilmente, no se deja presionar fácilmente. Y eso en la política es una cuestión muy importante y yo eso se lo reconozco. Le deseo
lo mejor a usted y al señor vicepresidente, que creo que va a seguir en política para allá, al conjunto del Gobierno, a pesar de nuestras diferencias, siempre hemos mantenido el respeto y la consideración, cosa que no debemos perder sin que las ideas queden en un segundo plano. Las ideas, las propuestas y las visiones distintas son muy importantes en política y yo espero que al margen de las diferencias pues mantengamos pues las relaciones personales que siempre han sido cordiales, que tenga suerte en la nueva andadura, sea la que sea, porque no me la sé, y al resto del Gobierno también agradecerle la dedicación y el compromiso a pesar de nuestras diferencias, y lo que espero yo es que el 24 de mayo exista otro Gobierno distinto, más social, más progresista, más canario si cabe, más defensor de nuestros intereses e ideas y, en definitiva, que contribuya a un cambio político que a mí me parece que es un clamor en las calles y que nosotros modestamente nos prestamos a ello. Muchísimas gracias. Gracias.